Buenas noches para todos. Nos encontramos en la parte final de enfoques curriculares en el escenario número 5. Mi nombre es Girleni Guerrero Córdoba. Soy estudiante de la licenciatura en extranjera con énfasis en inglés y vamos a hablar un poco acerca de la sistematización de la experiencia que viví en las prácticas realizadas en el municipio de Carepa en la institución educativa nacional. Es de aclarar que tuve buen acompañamiento del docente Enrique Díaz Núñez, que es el docente con el que vengo trabajando ya hace 2 años en todas las prácticas que me corresponden realizar en mi licenciatura. El tutor de este grupo es Héctor Miguel Colmenares Ballesteros, y para la presentación del trabajo se realizó esta pequeña introducción. El presente trabajo comprende la aplicación de todos los temas desarrollados en el transcurso del curso de enfoques curriculares, los cuales nos van a servir como base para explicar las prácticas de observación realizadas por la estudiante, mediante la identificación de los tipos de evaluación y la forma como se aplica en el aula los enfoques, en este caso el enfoque basado en tareas. El desarrollo del trabajo propuesto se realiza con el fin de identificar las fortalezas y debilidades del curso de práctica, implementando estrategias de aprendizaje basadas en la taxonomía de Bloom. Lo que quise hacer fue una mezcla de todo lo que he aprendido en este semestre y con el objetivo de aplicar el enfoque basado en tareas, se realizó una pequeña evaluación a los estudiantes del grado quinto, que es el grupo en el que realicé mi proceso de prácticas, y finalmente se pudo realizar un análisis basado en las tareas que se diseñaban en todas las clases con el fin de brindarle estrategias de aprendizaje al docente Eder con el fin de continuar con el proceso durante todo el año para los estudiantes. Inicialmente lo que hicimos fue la planeación y diseño de la prueba, en el que se especificaban pues como los objetivos. Básicamente el tema que se compartió en todas las clases fue el tema del verbo to be y las oraciones afirmativas, interrogativas y negativas. Para uno de los objetivos principales era identificar las diferencias de los pronombres en el verbo to be, enseñarles a los estudiantes a identificar esas diferencias, diferenciar también los tipos de oraciones, negativas, interrogativas y afirmativas. Además, asociar de forma correcta en una oración la estructura del verbo to be. Ilustrar mediante imágenes las oraciones, es decir, que ellos puedan ver una imagen y reconocer cuando se está haciendo uso correcto del verbo to be. Esto basado bajo la taxonomía de Bloom, que fue uno de los temas que vimos, como les decía, mezclando las materias de todo el semestre. Se aplicó la prueba a los estudiantes, se les indicó a los estudiantes cómo iba a ser el diseño de la prueba. Un ejemplo, una de las preguntas de la prueba era, de acuerdo con la estructura del verbo to be, cuál de las siguientes oraciones está escrita de forma correcta. Y se le proponía pues como al estudiante las diferentes oraciones para que él respondiera. Luego de aplicar esa prueba, se le aplicó a 35 estudiantes esas debilidades y amenazas, haciendo uso de la DOFA en el aula de clases. Entonces, ¿qué observamos? La prueba está diseñada en pro de los objetivos y a su vez identificar los conocimientos de los estudiantes. Las preguntas diseñadas todas fueron de acuerdo al nivel de los estudiantes y fue diseñada con ayuda del docente, del profesor Eder. Se identificó que existe la oportunidad de que el profesor pueda realizar retroalimentaciones a los estudiantes que reprobaron y mejorar las estrategias. Algo que yo pude observar es que los estudiantes aprenden muchísimo más fácil cuando se les enseña con dinámicas, cuando el docente está ahí, y mucho más cuando trabajan en equipo, porque cuando uno no sabe, el otro le ayuda. Las debilidades, el 30% de los estudiantes no reconoce la estructura del verbo to be. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que continuar realizando talleres en clases
y talleres que los niños puedan realizar en la casa. Amenazas, mal uso de la guía por parte de los estudiantes. A todos los estudiantes se les entregó una guía antes de diseñar las pruebas, porque la idea era que en todas las clases los estudiantes realizaban tareas y realizaban talleres con el fin de poder implementar el enfoque en el aula de clases y finalmente cuando ya terminaran las prácticas aplicar esta prueba e identificar qué tanto habían aprendido los estudiantes. Bueno, en conclusión, al finalizar el proceso de prácticas de observación, se comprenden los métodos de enfoque curriculares y a su vez la importancia de implementar diferentes estrategias en el aula de clase, porque no solamente se puede utilizar un solo enfoque, teniendo en cuenta que los estudiantes aprenden de forma diferente. Hay unos que aprenden muchísimo más rápido que otros, hay unos que aprenden dibujando, otros que aprenden cantando, otros que aprenden viendo imágenes. Entonces lo importante es saber cómo llegar a los estudiantes y qué enfoque podemos utilizar. Además, se logra comprender la relevancia que tiene el poder de la comunicación entre estudiantes y docentes. Es fundamental que el docente esté allí, que el docente haga seguimiento, que el docente retroalimente al estudiante y sobre todo que los estudiantes trabajen en equipo. Bueno, finalmente, ¿qué les puedo decir? En este proceso de práctica en la institución educativa me he sentido muy contenta porque he sentido mucho apoyo de parte de la institución y de parte de la universidad. Siempre están como los materiales ahí disponibles para todo. Quería mostrarle imágenes de los niños, pero por políticas pues no se puede mostrar las imágenes del proceso que se realizó en el que se evidencia como las partes. Sin embargo, hay algunas imágenes en las que se tapa pues como la carita de los niños para evitar, digámoslo, como inconvenientes. En cuanto a la seguridad pues de los niños se refiere acá. Estoy yo, acá estoy explicando el verbo to be en el aula de clases, se le indica a los usuarios como la diferencia de los pronombres, la estructura, y acá está también la prueba en la que se le implementó, digámoslo, el enfoque por tareas a los estudiantes. Listo, eso era todo. Muchísimas gracias. Gracias, profe, por el apoyo. Feliz día.